Listo. Ahora sí vamos a iniciar. Para empezar, el profe Marco van a hacer con él el ejercicio de el XML y la introducción o incorporación ahí de documentos, archivos en base 64. Entonces, por acá los dejo con él. Hola, buenas tardes. Vean, esta parte se las trae. No hay como una forma de hacerle como alguna analogía, es simplemente una práctica técnica. La práctica asume que ya entienden ustedes los conceptos básicos de XML, la parte base 64 que hemos trabajado anteriormente, y lo que vamos a hacer es estudiar una arquitectura de un paquete de AIP. Aquí el ejemplo. Sí, un paquete de AIP. Y eso es lo que vamos a ver. Y aquí hay una documentación y luego les voy a subir una documentación extra, ¿ok? Entonces, por favor, lo que pueden hacer es descargar este ejemplo, este fichero de ejemplo paquete AIP. Ejemplo, vamos a darle clic derecho y le vamos a guardar como. Voy a ponerlo por acá. Y aquí tengo esta estructura. Muy bien, ¿ok? Voy a regresar un momento y vamos a ver aquí donde dice documento, por ejemplo, documentación para ejemplo, ¿ok? Y aquí hay una documentación con respecto, digamos, a lo que es paquete IP y les voy a subir una parte del zip, ¿ok? Muy bien. Para los que estuvieron en el curso de sistemas, se habló de esta estructura. La idea aquí es profundizar un poco más eso o aclarar dudas con lo que se tenía ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir el documento de AIP. Por favor, levantan las manos ahí cuando ya la tengan abierta. ¿Ok? No tenemos aquí el grupo. No va a hacer. Aquí está. Y lo ponemos. Voy a cerrar esto por aquí. Listo. Okay, espero que lo puedan ver bien acá. Tenemos una estructura de un XML bastante grande. Ok. Voy a coger esto aquí para que lo veamos. Ok. Entonces, vamos a determinar algunas propiedades aquí que quizá ustedes no hayan visto y que pueden causar confusión. Ok. Entonces, esto que está aquí es un XML, pero es un XML basado en una estructura de un XSD. ¿Qué es un XSD? Ok, vamos a ver. XSD. Entonces, ¿qué es un XSD? Un XSD es simplemente una extensión de un fichero en el que nosotros contenemos definiciones de estructuras de cómo se debe componer un XML. Nosotros podemos crear XML sin tener una estructura fija, pero un XSD nos da una estructura en el cual nosotros podemos confiar o saber que lo que se va a generar es lo que nosotros estamos esperando a recibir. ¿Ok? ¿Por qué es importante un XSD? Porque, por ejemplo, los paquetes de AIP y los paquetes de SIP y los paquetes de IP, todos tienen una estructura ya definida que es la que se debe cumplir. ¿Por qué es importante que ustedes sepan de la existencia de esto? Porque cuando ustedes estén buscando un sistema, ustedes necesitan saber que los paquetes AIP, SIP y DIP que genera el sistema que ustedes están adquiriendo, que ustedes desean adquirir, cumple con la normativa y cumple con los esquemas que se están definiendo. Entonces, para eso es un XSD. Entonces, ¿qué contiene un XSD? Un XSD contiene la definición del esquema, cómo se llama, contiene, por ejemplo, cosas como elementos de grupo,
contiene como elementos de secuencia. ¿Qué es un elemento de secuencia? Algo que se va a repetir. Por ejemplo, dentro de una secuencia determinada puede incluirse elementos que contengan solamente estructuras referentes a las series o solamente estructuras referentes a una subserie y así sucesivamente. Así es como se hacen estas estructuras de XSD. Eso es para que ustedes sepan que existe. No tienen que dominar la parte de XSD, pero sí comprender qué funciona y de dónde sale esa información. Si ustedes quisieran profundizar sobre la parte de XSD, podemos dar una explicación aparte, pero no es, digamos, como fundamental para eso, sino que ustedes sepan que existe y que a partir de ahí es que se crean los paquetes de AIP o SIP que ustedes deben utilizar para notar. ¿Ok? Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver este paquete. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo esta parte? Nos dice que este paquete utiliza una firma. Esta firma es lo que se llama un resellado de un paquete. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que está utilizando un XSD basado en esta estructura, la estructura de firma de la W3C. ¿Ok? Y por eso nos estamos diciendo que esta estructura o espacio de nombres le vamos a llamar DS. Entonces, por eso es que aparece DS aquí, porque estamos diciendo que estamos utilizando la estructura que está almacenada aquí. ¿Para qué? Para validar que el contenido de nuestro XML concuerde con la estructura definida en esta sección. Vamos a ver si esta me carga y la ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo la definición de esta estructura. Entonces, voy a comentarlo un poco aquí. ¿Ok? Entonces dice, bueno, esta estructura se llama XML SIG, se refiere a la parte de signature. Entonces nos está diciendo que este elemento de signature puede contener un elemento simple llamado crypto binary, que está restringido a tener elementos de base 64. Además de eso, puede contener un elemento complejo llamado signature type, ¿ok? Pero no es requerido, sino que puede contenerlo. Este elemento signature type, a la vez, puede contener elementos que se llaman signature info. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un signature info, ¿ok? Puede contener un elemento signature value, aquí tenemos un signature value. Puede tener un elemento que se llama key info, aquí ya tenemos un elemento key info. Y puede contener elementos object. Entonces vean que aquí les está diciendo signature info debe venir, signature value debe venir, key info puede que no venga, ¿ok? Porque nos está diciendo que puede que no ocurra en 0 veces. Entonces, si ustedes quieren que venga al menos una vez, entonces ustedes le ponen que mínimo occurs 1, ¿ok? Ustedes también pueden poner un maximum occurs, ¿verdad? En la parte de arriba nos identifica un tipo de datos base llamado base64 binary. Y aquí tenemos la definición de esa extensión. ¿Ok? Entonces, ese es el elemento XSD. Entonces, ¿qué es un signature info? Bueno, signature info puede tener un elemento complejo que puede tener a su vez diferentes elementos. Entonces, vean que esto es lo que nos dice cómo se van o cómo se deben componer las diferentes estructuras que debe tener un XML referente a una firma, o en este caso, de un IP. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué hay aquí adentro. Es signature info, vamos a ver si puedo ponerlo lado a lado para que se vea. ¿Ok? Entonces, voy a exponer aquí sitenet info. ¿Ok? Entonces, sitenet info, entonces está diciendo aquí, sitenet info, dice que puede contener una secuencia de elementos que contienen un elemento que se llama canonization method y signature method y una referencia. Entonces, vamos a ver aquí está, canonization method, el algoritmo, y aquí viene una referencia a ese algoritmo que va a hacer referencia.
referencia, ¿ok? Y el método de firma, ¿cuál es el método de firma? Entonces, aquí nos está diciendo que el método de firma es un hash basado en SHA-1, ¿ok? Una referencia, ¿ok? Me está haciendo una referencia a un tipo de objeto con un tipo de, typecast, o sea, de método de consumo que está definido de acuerdo a una firma de SHA-1, ¿ok? Y estos son valores de configuración utilizados por la aplicación. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Que cuando ustedes abran un paquete, ese paquete tiene que coincidir con las estructuras mínimas que están definidas en el esquema. ¿Ok? Entonces, ese es el esquema que tenemos acá. Referencia. Entonces, eso es lo que significa toda esta sección de aquí. ¿Ok? Vamos a ver, voy a abrir por ejemplo, esta definición de SHA-1 y ponerla por acá, solo para que la vean. Acá y aquí. ¿Ok? Entonces aquí está la definición de SHA-1 más abajo. No, eso no lo refiere. Nada más me está diciendo que utiliza eso. Okay. SHA-1. Vamos a ver. Luego seguimos. Ese es el Signet Info. Tenemos la referencia. El Signature Value. Ese Signature Value se refiere a la firma en sí que se aplicó. Vean que la firma es la firma, pero está puesta en base 64 y esta es cuando ustedes lo firman con la firma digital, la aplicación genera su base 64 en base al objeto que está firmando y la almacena en ese espacio. ¿Ok? Por aquí, info es el certificado que es la parte pública del certificado firmante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo llego y me robo esto por aquí, lo copio aquí, copiar. Muy importante, ¿verdad? Es solamente copiar este segmento de aquí, ¿ok? Entonces tengo ese signature. Vamos a ver si esto funciona. Lo pongo por acá. Le doy guardar. Firma. Punto CDR. Pongo descarga. Y está en descarga. Aquí está la firma. Y le doy doble clic. ¿Ok? Y ven que ahí está la firma. Entonces están viendo que esta es una firma realizada por medio de el sello de firmas de prueba de el Banco Central. Entonces aquí dice mi empresa válida 1. Pues ahí están los detalles. Entonces, ahora ven la importancia de almacenar las cosas en base 64. Vieron que ese es un certificado y que está puesto ahí en un base 64. Ok, pongan atención a esa parte porque la van a necesitar más adelante. Entonces ahí tenemos nuestro certificado. Entonces, esta es la parte pública del que firmó. ¿Ok? Que firmó base a una empresa. ¿Ok? Luego tenemos aquí el objeto. Y vean que la definición es un objeto de SADES. ¿Okay? ¿Qué es un objeto de SADES? El objeto SADES es el objeto que hace la firma en sí del paquete ya AIP. ¿Por qué está envuelto en una firma? ¿Ok? Porque ustedes lo que hacen es que primero firman el documento, la persona que le creó el documento, y luego eso entra dentro del sistema y le aplica la firma institucional. Entonces, voy a hacerlo aquí con un poco más gráfico. ¿Dónde está aquí? Entonces, este sería nuestro paquete donde está contenido nuestro documento. ¿Ok? Ese documento contiene una sección donde está firmado por el creador. ¿Ok? Y luego contiene un elemento externo, ¿ok?
que es la firma institucional. ¿Ok? Entonces, así es como se ve técnicamente lo que hemos estado hablando de la parte de preservación y la parte de lo que tiene que ver con las firmas institucionales. Entonces, ¿para qué nos sirven las firmas institucionales o por qué el sistema debe realizar una firma institucional? Los que han llevado la clase que tiene que ser de preservación, tienen que haber hablado de eso. No, ustedes, idea. No, alguien ahí en la clase virtual, ahí, nadie. Vamos a dejarla para pregunta de examen. Pues. Si no, ¿cómo le dan ustedes validez a un documento que es generado por la institución? Para eso ocupan la firma institucional. ¿O no? Una pregunta. Ajá. Adelante. Digamos, la firma institucional es como el sello institucional, ¿o no? Es diferente. Sí. Es que sí, hemos escuchado del sello institucional, que es como Sí, un... es el sello institucional, correcto, sí. Ajá. Que yo digo firma, pero Ah, sí ok, es el sello, sí. sí, porque, bueno, me acuerdo que la profe Raquel había hablado de eso, y es como una funcionalidad en el sistema, nos explicaba ella, que ciertas personas pueden tener acceso a ella. No es como que alguien lo tiene en específico, sino que es como un acceso que tiene de acuerdo al perfil. Ajá, correcto. En realidad, cuando ustedes, por ejemplo, están en un flujo documental, después de que pasan todo el flujo de aprobación y ya se va a almacenar o entregar esos documentos, se hace la firma institucional. Incluso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la firma institucional se vence? Por ejemplo, las firmas institucionales son, creo que por 3 años. ¿Y qué pasa con esa firma institucional después de 3 años? ¿Qué creen que ocurre? Profe, en esa parte no sería lo del sellado, no, lo del tiempo, que entonces se puede verificar que en el momento que se hizo la firma, si era válida. Funciona igual con el sello institucional. Ajá, sí. No, ¿verdad? Con LTV, sí. Pero además de eso, se debería proceder con un resellado, donde yo tomo el documento que ya tenía el sello institucional anterior, lo vuelvo a meter en una misma estructura como esta que estamos aquí de signature. Entonces, ese signature envuelve el anterior y contiene el nuevo sello. Entonces, con eso le dan validez a los dos. Así es como funciona esa parte. ¿Ok? Sería como un nuevo sello actualizado, digamos, ahorita válido. Ajá, correcto. Adelante. Ah, bueno. Sí, eso sería un sello actualizado, pero no le cae encima al anterior, sino que lo que hace es que agrega otro más para que sea ese resellado. Eso sería. Ok. Voy a cerrar por aquí. Bueno, entonces ya tenemos se lo voy a poner por aquí el chat por si quieren tenerlo. ¿Dónde está el chat? Okay. Aquí les pongo el link, ese por si gustan verlo. Voy a cerrarlo acá y voy a cerrarlo acá. Ahora vamos a ver el XSD de un objeto SADES. ¿Ok? ¿Por qué SADES? Porque estamos firmándolo con XML. Y si fuera un PDF, ¿cuál sería? PADES para PDF. Ajá, correcto, PADES. Entonces voy a ponerles esto por aquí. Profe, una pregunta. Entonces, SAE siempre quiere decir firma. SADES significa que es la estructura que se va a utilizar para firmar un documento XML. Y aquí tienen el esquema de SADES. Vamos a ver.
Estamos utilizando la versión 1.3 y SADES XML. Entonces, esta es la estructura del SADES. ¿Ok? Vamos, voy a copiarles esto y se los voy a pasar por acá. Y se los voy a pasar por aquí. Y se los voy a pasar al chat. Listo. Entonces, como ustedes ahora ya pueden interpretar un poco más un XSD, vamos a ver qué nos dice este. Entonces, este nos dice que este esquema está basado en un XML esquema estándar de la W3C, que vamos a utilizar un nombre de espacio que se llama uri.etc, que es el que está definiendo la estructura de los SADs. ¿Ok? Y vamos a empezar a definir conjuntos de elementos que vamos a almacenar. Entonces dice que aquí inician los tipos. Entonces, este documento que está aquí, XML, lo que está definiendo son todos los tipos que se van a contener más abajo. Entonces, por ejemplo, nos definí un tipo que se llama Object Identifier, que va a tener esta identificación, una descripción, una referencia de documento. ¿Ok? Luego nos dice aquí que esto es lo que contiene la información del PKI. La información de PKI se refiere a la parte del certificado que se está almacenando. Luego nos hablan que contiene una estructura para todo lo que tiene que ver con el estampado de fechas y cuál es la relación que tiene ahí. Entonces nos dice que nos da información de referencia, el método que se utilizó para validar, una identificación de todo el elemento. Luego nos define aquí un elemento con respecto a la firma de tiempo en sí del SAD y todos los campos que este debe tener. Luego define otro tipo de timestamp en caso de que fuese necesario, que este es meramente semántico. Entonces, este se refiere a la firma del SADS, este se refiere al tiempo genérico con respecto al que se va a utilizar de la estructura, y si hubiese otra firma de tiempo que se ocupase, entonces se utiliza este que está aquí. ¿Ok? Entonces, por eso es que define varias firmas de tiempo. Entonces, luego aquí estamos hablando de propiedades de qualifier, de las características, de las propiedades características de esta. Ajá, correcto, de la firma. Y propiedades cuando no está firmado o no nos incluyen firmas. Ok, entonces, esto, a ver, propiedad de firma, ¿qué vamos a hacer por acá? Bueno, y aquí lo que me interesa es esto, ok. Esto es lo que más me interesa, el Signing Certificate. Entonces, dentro de un elemento que se llama Signing Certificate, voy a incluir algo que sea de tipo Cert ID List Type. Cert, que es Cert ID List Type, es un elemento que contiene subelementos del certificado, el tipo de certificado, el digesto del certificado, cuál fue el emisor del certificado, desde dónde se emitió, cuál es el algoritmo, el método de digesto y el valor del digesto. ¿Ok? Y luego vienen otras políticas, como la política del notificador. Y vamos a ver de aquí, pues, el objeto que es en sí, y ese es el otro importante, que es el objeto que se está almacenando. Este objeto se refiere en sí al documento que nosotros queremos, que estamos firmando, ¿ok? Entonces, aquí nos dice cuál es el format type, la descripción del objeto, qué es lo que está ahí, cuál es el mismo type de esto, cuál encoding estoy usando y el formato de referencia, ¿ok? Entonces, vean que todo esto que está aquí, bueno, viene la información del lugar donde firmó, y qué más nos falta aquí. No, creo que con eso luego vienen las referencias de la firma y otras cosas. Pero digamos que esos serán los elementos pues más importantes. Entonces, ¿por qué es importante verlo aquí? Porque cuando ustedes lo ven de este otro lado, pues es un poco más complejo de interpretar. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de las propiedades que califican al documento? Entonces, aquí vemos la firma, el tiempo. Vean que está utilizando la referencia de SADS, todo tiene SADS.
Vean que este es un elemento que contiene subelementos, que son las estructuras que tenemos aquí a la derecha. Luego tenemos este elemento canónico, el algoritmo que utilizamos. Vamos a ver si podemos cargar esto. Ok. Esa es la referencia canónica. Se lo voy a poner por acá. No tienen que dominar eso, simplemente que sepan que existe y para qué es. Ok. Vemos aquí el estampado de tiempo y esta es la firma del documento como tal. Vamos a ver. Ajá, es el timestamp firmado. Luego tenemos por aquí la referencia al certificado de la firma. Este que está aquí es el valor SHA1 del certificado de la firma. Entonces vean que yo saco esto y que saco. Lo que nos está diciendo es, utilicé un algoritmo SHA1 para poder generar este valor que está aquí. Entonces eso es lo que nos está diciendo esta parte. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esta firma que está aquí está validada o protegida con un SHA1. ¿Ok? El certificado del digesto utiliza también un SHA1 a este valor. Avanzando por aquí. Esta es la cadena de certificados. Este es la firma en sí, de donde está diciendo que quién fue el que validó el timestamp por ese repositorio. Entonces nos está diciendo que fue FDI, SIMP, FI, CR. Normalmente en Costa Rica va a ser esto. Entonces esto lo que nos dice es que este es el servidor de estampado de tiempo que se utilizó. Puedes que utilice este URI que está aquí. Luego vamos a ver, bueno, esta es otra firma, la firma del estampado de tiempo. Todo esto se va a hacer con firmas. La firma del valor, el encapsulado que está aquí. Luego. Okay. Okay. Y el certificado válido que está acá. Okay. Entonces, este es el certificado. Este es el certificado 3. Bueno, esa es la estructura del certificado que está firmado ahí. Voy a ver si lo puedo hacer un poco más pequeño. Ok. Y vamos a ver qué es lo que esa es la información con respecto a lo que es la firma. Voy a usarlo por aquí y voy a abrir este otro que está acá. Ok. Ya con eso terminamos la parte que tiene que ver con la estructura básica para soportar las firmas dentro de un certificado, dentro de un paquete AIP. ¿Alguna pregunta con esa parte? Profe, de esta parte, así de manera general, digamos, ¿qué es lo que deberíamos de nosotros esforzarnos por interiorizar o aprender tanto para el examen, digamos, como para recordar? Claro. Lo más importante es comprender qué es una estructura XSD. ¿Para qué me sirve la estructura XSD? ¿Y cómo puedo yo validar un documento AIP con respecto al XSD? Y también, digamos, hay parte de la importancia es que, digamos, ustedes siempre han visto en teoría que es un IP, pero aquí lo están viendo ya cómo está compuesto, cómo es que existe, cómo es que está ahí entre los sistemas. Entonces, también toda esa parte semántica que Marco les acaba de explicar es muy importante que ustedes sepan reconocerla a nivel de los paquetes. Para eso mismo que les decía, para que luego no sea algo que ustedes solo se imaginan y que a veces todos nos imaginamos ese IP de forma diferente, sino que, o sea, ya acá está con un ejemplo. La idea es que hagan todas las preguntas que puedan para que lo entiendan y ya por ahí se lo lleven. Y la verdad que por suerte hoy la clase fue grabada y para que por ahí les pueda quedar toda esa información si en algún momento incluso necesitan consultarla. Pero entonces, lo que yo entendí es que el XSD es como una plantilla, digamos, yo lo veo así porque es como un machote o una plantilla Ajá, sí. de la estructura de los datos, digamos, que tienen relación a la firma, ¿verdad?
Ajá. En sea, esos que acabamos de ver son todos los de la firma, ¿sí? Y ajá. efectivamente es una buena forma de verlo como una plantilla, ¿sí? Ok, ¿y por qué? Lo que sí me quedó dudas es por qué el profe Marcos decía que validaba la firma, digamos, ¿en qué sentido? Porque la parte canónica de los atributos o variables que leyó por ahí lo que permite es hacer comparación. Entonces, al hacer esa comparación Ok, con los hash, ahí puede hacer la verificación de si el documento es auténtico o no. ok, ya es lo que le permite al sistema hacer la comparación y decir, bueno, sí, está Exactamente. todo completo. Correcto. Ok, ok, Bueno, ok. entonces, Más preguntas, alguien, todos están claros. Ahí incluso si les ponemos un fragmento de eso en el examen, sabrán reconocer qué es. Am, yo sí tengo una pregunta y tal vez, bueno, Fabricio dijo que era como una plantilla, entonces esa es la importancia del XSD, que es como un soporte. No sé si esa es la importancia, no me quedó claro. ¿sí? Como por ejemplo, supongamos que ustedes lleguen y contratan, hacen una contratación y el proveedor les dice, sí, nosotros hacemos A y B y lo que les ponen es, lo que le ponen es un XML, como el que hicimos en el examen, ustedes le van a decir que sí o no. Ese es el tema. O sea, ¿cómo sabe usted que no lo están engañando? Entonces, aquí les estamos explicando cómo evitar que los engañen. Y ese SD también yo lo podría ver como es un tipo de estándar o un vocabulario que nos permite a nosotros generar toda esta estructura de una forma común y que todos tengamos ahí como un mismo lenguaje y nos mantengamos dentro de un estándar que debemos respetar para lograr los objetivos archivísticos sobre todo. Bueno, ahora sí, vamos con la parte que a ustedes quizás les interese más. La parte de METS, ¿ok? ¿Quién me dice qué es METS? Pero se suponía que era otra vez algo así como el estándar de la estructura del IP, digamos. Entonces ahí van todos los metadatos de preservación y eh, también el documento. Pero bueno, es lo que yo recuerdo. Entonces ahí está, ahí pueden ver la referencia y aquí está el XL, XSD del METS. Les pongo. Listo. Entonces, aquí viene todo, pues la definición viene bastante explicado. Esto es bien bonito porque explica bien cada una de las partes qué es lo que debe tener. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta sección de MDSEC dice que la sección de MDSEC contiene metadatos, es la sección descriptiva de metadatos con respecto a la descripción de los registros y los metadatos que pertenecen a conjuntos de objetos METS o a todo el conjunto de sus componentes. Entonces, los elementos de MDSEC conforman el mismo tipo de datos genérico de un elemento TecMD. Entonces, aquí él va explicando y haciendo referencias a las diferentes secciones. Entonces, si lo podemos ver por aquí, en la estructura de METS, bueno, la última es la 8.0, aquí nos da pues toda la definición de cómo debe estar conformado, ¿ok? Y cuáles son sus secciones. Vamos a hacer esta vez 8. Entonces aquí está la versión 8 de METS, se lo voy a poner por acá. Listo. Aquí, bueno, viene alguna información en comparación de qué es lo que debe tener. Y aquí está la documentación con respecto a la parte de METS. Vamos a ver, se lo voy a poner por acá. Yo creo, no sé si ya en otros cursos les han dado esta información. ¿Sí? Bueno, pues sí los pongo extra. ¿Okay? Pero entonces, supongo que estas se las han dado, pero no se las han explicado.
Sí. ¿Ya la conocen bien? No, No. Ok. Bueno, negativo. negativo. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Bueno, vamos a ver cada una de estas partes y qué es lo que significa. Entonces, aquí nos da todas las definiciones de los esquemas que vamos a utilizar y estamos haciendo la definición de la sección de METS y lo que estamos viendo aquí en la estructura que se ve. Entonces, de las primeras estructuras que tenemos es el METS header o el encabezado. El METS header contiene la información de la gente. Luego tenemos una información de DMDSEC. Vamos a buscar aquí y vamos a ver el esquema. Vamos a ver qué es un DMDSEC. Entonces nos dice aquí que el DMDSEC contiene metadatos restrictivos con respecto a todo lo que tiene que ver con los records o los expedientes, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver todo lo referente a los expedientes. Entonces, los elementos de MDSEC pueden contener elementos MD-RAP. Vamos a ver por aquí. Dice que esto puede contener algo de tipo MDSEC type. Vamos a ver qué es MDSEC type. MDSEC type. Ok, aquí está. MDSEC type, que es un tipo complejo que puede contener una secuencia que va a tener elementos, por ejemplo, TEC-MD, RIGHTS-MD, Source, DHIPROC, XSD, File Group, elementos, subelementos File Group, okay. Deep Type, ID. Entonces, todos estos elementos que están aquí corresponden a subelementos que están acá. Entonces, también voy a colapsar este que está aquí para ver el poquito menos. Entonces, este DMSEC contiene este MD-RAP. Vamos a ver qué es el MD-RAP. Entonces dice, conjuntos de elementos pueden ser, un wrap es algo que envuelve. En el sentido como, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una empanada, entonces ustedes ponen el relleno en la tortilla y eso lo envuelve. Entonces, eso es lo que se refiere wrap. ¿Okay? El wrap, lo que lo envuelve. ¿Ok? Entonces, MD-RAP envuelve conjuntos de metadatos. Entonces, vamos a ver una definición de un MD-RAP. Por aquí. Aquí está la definición de MD-RAP. Entonces, la definición de MD-RAP es un elemento complejo que puede contener, por ejemplo, datos como datos binarios, elementos XML data o secuencias de cualquier tipo. Entonces, un MD-RAP. Aquí entonces, como podemos contener elementos XML, donde dice que podemos tener elementos XML data con respecto a este DMDSEC. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Esta sección se llama DM ISAR CPF. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que contiene elementos de metadatos de ISAR CPF. Entonces, este elemento de ISAR CPF, bueno, contiene elementos, no entra mucho. Este es uno que contiene elementos de tipo, bueno, esto es genérico del sistema que lo creó. Ah, bueno, aquí hay uno, de premise, entonces está refiriéndose a metadatos de premise y la información que contiene. Entonces, lo que nos está diciendo es que todo lo que contiene aquí adentro son metadatos de premise. Las estructuras de premise son bastante complejas, entonces no voy a meter ahí, pero lo que nos está diciendo es que contiene elementos de premise. Este corresponde. Tiene un elemento premise y lo que está guardando es el identificador del código de referencia. Por aquí nos está diciendo, por ejemplo, el tamaño que está guardado, los demás elementos están vacíos. Nos está dando aquí el certificado firmante. Además de eso, nos está dando el valor de la firma. Okay. El evento que lo creó es un evento de virus. Lo que está diciendo es que el sistema hizo una revisión y que al momento de almacenarse, pues no tenía un virus este elemento. El evento de OCR, esto es bien interesante. Este lo que hace es que crea
lo guarda, es que dentro de premios llaman eventos, pero lo que está diciendo es que está almacenando todo el texto del XML, de que está guardado en el documento, lo leyó por medio de la característica de OCR. A ver, ¿quién me dice que era un OCR? Excelente, un reconocimiento óptico de caracteres. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Además de que está guardando todo en sí, el objeto que corresponde al fichero que estamos almacenando, extrajo todo su texto y lo está poniendo además dentro del paquete. ¿Por qué nosotros querríamos hacer esto? Porque esto no es obligatorio que lo haga el sistema, pero ¿por qué ustedes como archivistas querrían tener este texto o que el sistema haga eso? Ajá, correcto. Y además de eso les da ciertos beneficios extra, porque por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, un documento dentro de un PDF, ese texto cuesta leerlo. ¿Por qué cuesta leerlo para un sistema? Porque el sistema tendría que abrir el PDF, empezar a hacerle un OCR al PDF y buscar la información ahí. En cambio, para un sistema o motor de base de datos, si ustedes le guardan el texto, ustedes podrían utilizar, o el sistema puede utilizar un algoritmo de búsqueda de datos y buscar más fácilmente contenidos de lo que están en los ficheros que se almacenan dentro de ese paquete AIP. Entonces, cosas como esas es muy útil tener estas características. Entonces, en este caso, pues el texto es pequeño. Bueno, viene la parte de, bueno, review, de la gente, bueno, nos importa F-content. Entonces, el F-content sí es bien importante. ¿Por qué? Noten que el F-content tiene que estar metido dentro de un filesec y el filesec debe ser un contenido de file group. ¿Por qué un filesec y un file group y un file? Okay. Esto es sumamente importante. Un filesec me está diciendo que este paquete contiene una sección que puede contener grupos de ficheros. ¿Por qué? Porque un documento o un paquete AIP puede contener varios ficheros dentro del mismo. ¿Y cómo lo separo? Dentro de grupos de ficheros. Entonces, no solamente puede tener varios ficheros dentro de él, sino que puede tener varios grupos de ficheros para almacenar o para transmitir. ¿Okay? En este caso, este está diseñado solo para tener uno, pero podría tener varios en caso de que ustedes así lo requieran. Entonces, veamos qué es lo que nos está diciendo aquí. Aquí nos está diciendo, este es una identificación o un código que el sistema le pone a esta sección que está aquí para poder identificarla fácilmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo podría tener varios ficheros. Entonces, ¿cómo identifico cada fichero dentro de este XML? Pues con este ID. ¿Ok? Luego me dice que este fichero contiene el MIME type, el tipo, y el tamaño. Ese tamaño, como lo habíamos visto nosotros en sistemas, cómo de este tamaño está representado en ¿cómo se llama la estructura de medida básica para la parte de fichero? En bytes. Entonces, este mide 315.196 bytes, o algo así como 315K, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Pues aquí hay un error en la fecha cuando se creó, pero nos está diciendo que este checksum, este es el algoritmo de SHA para validar este documento que está aquí. Y vean que tenemos un F-content. Vamos a ver qué es lo que nos dice que es un F-content. La definición del F-content. Yo creo que el que necesito es que diga 2 puntos F-content. Es para que vean la definición de F-content. ¿Dónde están las comillas? Ahí está. Entonces aquí nos dice. El F-content es el fichero que está contenido dentro de este elemento, es utilizado para identificar
el contenido del fichero interno dentro del documento METS. El fichero contenido debe ser un base 64 o debe ser codificado en base 64 y contenido dentro de subsidiary bin data como un elemento wrapper o consistir de la información del XML para obtener esa información dentro de un elemento wrapper. Entonces, vean que el fcontent nos está diciendo que debe ser un base 64. ¿Ok? Entonces, esto nos está diciendo aquí que este fichero es un PDF. Vamos a ver si es cierto. Entonces lo marco desde aquí y busco el final, el paso 64. Pero que no se me pase. Vamos a ver. Ok, fcontent, ahí está. Le doy copiar. Voy por acá. Lo pego aquí. Vamos a ver. Hacerlo un poco más pequeño para ver si no tiene esto. Porque la vez pasada había copiado esto y me había traído un elemento de esto. No, pues está ahí. Y este otro. Parece que estén. Entonces, ya que lo tengo aquí en base 64, como estoy aquí en el Notepad, le doy control A, le doy aquí y plugins, MIME Tools y le digo decode. Ahí está. Entonces ahora llego y le digo aquí guardar y le digo documento PDF B64.pdf y le voy a buscar y ok. Vean que dice que es 1.6. Documento PDF a 64 y ahí está nuestro documento. Ok. Listo. 3. Las. Ok, perfecto. Y bueno, esa es la explicación de la parte de un documento A y B. Entonces, ¿qué fue lo que, haciendo un repaso de lo que vimos? Vimos que esto se obtiene desde una estructura XSD. Hicimos un repaso de las estructuras básicas del XSD, cómo leer o interpretar un documento XSD, cómo validarlo contra un paquete de datos. Vimos cómo se almacenan o se aplican el almacenamiento de base 64 en esta parte y cómo utilizar estos elementos para extraerlos y para poder extraer y verificar las firmas. Entonces, ¿qué fue? En un caso, extrajimos la firma del o el sello institucional y en este caso también extrajimos el documento base 64 y comprobamos que ese base 64 correspondía a un fichero PDF que estaba almacenado dentro del paquete AIP. Entonces, cosas a tomar en cuenta. Bueno, que tienen que dominar bien la parte de crear un XML, tienen que dominar bien la parte de crear un base 64 y deben dominar el hecho de que ustedes puedan meter un base 64 dentro de un XML. ¿Por qué? Dentro, en el examen les vamos a poner un ejercicio donde ustedes tienen que armar o terminar de armar un documento no tan complejo como este, pero que sí que tienen que armarlo y tienen que poner ciertos elementos básicos como una firma que les vamos a dar, un documento que le vamos a dar y calcular los bases que van a ir ahí, ¿ok? No tan complejo, pues sí tienen que rellenarlo, entonces pues, tienen que dominarlo. Y ya con eso, unas 5 minutos de preguntas para que el profesor Julio pueda seguir adelante con lo que vamos a ver de la parte 9 del curso. ¿Ok?
Ya podemos hacer las preguntas, profe. Sí, sí. Adelante. Ok, yo estaba pensando en la firma y todo lo que habíamos visto del XSD anterior, digamos, del ejemplo que usted nos dio, era en el mismo IP que acabamos de ver. Sí. ¿En qué parte era que yo tenía que ubicar la firma? O En sea, la- dentro de las grandes categorías. dentro de la sección de signature. Voy a ver si lo colapso aquí un momento. Ok. En la sección de signature value, ese es el que lo envuelve. Mm, Pero este es digamos, esta firma es una firma para la parte de sellado institucional. Entonces, por ejemplo, si yo en el examen les pusiéramos, bueno, agreguen esta sección en la firma institucional, entonces tienen que rellenar en la parte institucional. O si les dijera, bueno, esta firma corresponde a la sección propia del fichero, entonces va dentro de esa Object. ¿Ok? Y si les decimos, bueno, que el sellado de tiempo con respecto a eso, pues entonces va dentro de este. Entonces vean que son bastantes elementos los que deben tomar en cuenta. Entonces, por eso es bueno que repasen este documento de A y B y lo comparen contra los elementos de XSD que les puse en el chat. Que no hace falta, digamos, que no hace falta que ustedes pues los conozcan, puesto que están siendo referenciados dentro del mismo documento, ¿verdad? Personalmente, a mí me interesa que dominen eh, convertirlo a base 64, colocarlo bien dentro de un elemento y que sepan dónde deben ir ubicados los ficheros dentro del XSD, dentro del XML de la IP. Profe, pero ahí donde está ese documento, ahí sí se ve que tiene como esa información en la parte de la firma del sello, pero en las otras que enseñó no tiene, o sea que no las vi. ¿No los viste? Porque no vi que hubiera información dentro de esas, en las otras, ahí sí se ve que en este value sí está esa información del sello, es verdad. Sí, es que están Signature dos. value. Sí, es que están dos. Está el signature info, que se refiere a la firma institucional, y luego dentro del SADES está la firma propia del documento. Son dos. Ok, voy a explicarlo de esta manera. Okay. Verlo dentro del XML pues es un poco complejo, pero vamos a verlo de esta manera. Usted tiene, ¿por qué? O sea, ¿por qué razón nosotros aplicamos SADES? ¿Qué ventaja nos da SADES con respecto a PADES, por ejemplo? ¿Por qué no todos lo hacemos con PADES y ya? Profe, es porque con SADES se firma el paquete, ¿verdad? Se puede firmar un paquete, sí, sí, pero ¿por qué razón por qué no lo hacemos todo con PADES y ya? Y listo, no nos complicamos. porque parece solo para el PDF. Porque PADES es solo para PDF. ¿Y qué pasa si nosotros queremos firmar un fichero que es una imagen? ¿Cómo lo hacemos? No tenemos forma de hacerlo. Usted no puede firmar una imagen. Digo, Pero sí podría con SAS porque mete la imagen en el, digamos, en base 64 y hace todo lo mismo. ajá, correcto. Entonces, veámoslo de esta forma. Esto que está aquí me representa mi elemento SADES. ¿Ok? Dentro de ese elemento SADES, yo pongo aquí una imagen. Y para poder firmar esa imagen, yo necesito una firma. Entonces la pongo aquí abajito. Entonces, aquí está el elemento, que es la imagen, la firma, y eso está envuelto en un SADES, y encima de eso le pongo la firma institucional. Mira, me quedó como un carnet. Ok, vamos a ver. Entonces, aquí va la firma.
el objeto firmado, es el fichero, que lo meto dentro de una sección que se llama FileSec. Bueno, específicamente fcontent. Perfecto. Y todo eso le metemos una firma institucional. Y ahora sí queda más clara la estructura. Profe, por qué todo está dentro de lo de la firma? Digamos, si eso fuera teoría de conjuntos o igual con categorías de XML, literal todo está dentro de la sección de firma institucional. Está la sección del SADES, la sección del SADES engloba de lo que está la parte del objeto que está contenido o el fichero, su estructura y su firma. Y eso contiene esa parte. Y yo le agrego una capa más que corresponde a la firma institucional. Ok, y todo, entonces todo está dentro de la categoría de firma institucional. Sí, pues, si quieres verlo de esa manera, sí. O sea, yo lo que lo veo es que yo tengo un documento firmado que además de eso le agregué el sello institucional. Así es como lo veo yo. Ajá, pero digamos, para yo ingresar, por ejemplo, si yo quiero ingresar al objeto, al fcontent, tengo que buscar en el XML la firma institucional y abrir eso para que pueda ir abriendo y abriendo hasta llegar ahí, ¿no? Sí, Ah, ok, es que eso es lo que, ajá, lo que yo estaba viendo, que literal, para poder entrar a ver el fcontent, digamos, o el documento en base 64, primero tengo que abrir ahí en el sí, Notepad. sí, tienes que, bueno, el sistema lo que hace es que, voy a explicar algo, digamos, para que se entienda. Ven que esto tiene, digamos, como estos cositos aquí que expanden y colapsan, ¿verdad? Eso es solamente una representación visual. No sé si ustedes en algún momento abrieron, se acuerdan de la parte administrativa, han visto la parte, por ejemplo, digamos, de una estructura jerárquica. Entonces, en realidad, este signature es una estructura, todos estos elementos son una estructura jerárquica. Entonces, yo pongo aquí esta estructura jerárquica que se llama firma, signature. Ok, signature. Signature, ok. Entonces, esa estructura jerárquica, luego yo puedo poner otro subelemento que está aquí, que se refiere a, por ejemplo, site.info. Okay. Voy a poner otro solamente para preferencia, que por ejemplo que sea este object, ¿verdad? Este object cells. Object de tipo cells. Y eso yo puedo dibujar. Y estos a su vez tienen otros valores más abajo. Entonces, ¿qué otros valores tiene este? Entonces, este contiene la firma. Pero del SADS. Y luego está otro que contiene, pero digamos, la firma institucional. Y bueno, básicamente eso es. Ah, aquí, Fabricio, y para los demás, lo importante es que interioricen estos diagramas y la parte del XSD y traten de hacerlo ustedes, traten de verlo. ¿Me explico? Ujú. Sí, pero de hecho, me imagino que antes del examen, el examen cuándo era, dentro de como 15 días, ¿verdad? Creo, el 20 y algo. Sí, 20 años. Nosotros podemos practicar y no hay problema con que ustedes nos vuelvan a explicar alguna parte o así ya
pidiéndoles, digamos, tiempo o así. Es en el examen que no nos pueden volver a explicar, pero me imagino que si practicamos y no lo logramos, pues no hay problema con volver a verlo y así, ¿verdad? No, no, es, más bien esto es la parte más importante que ustedes dominen, ver realmente que ustedes comprendan cómo funcionan estos, porque en toda la carrera yo he visto que ustedes se las pasan diciendo que el IP, que el zip, que el DIP y que el rehistoria, pero ustedes son los de los que no saben en el imaginario o teórico. Entonces ahora aquí los están viendo. Eso, y esto es lo que es. Ok. Bueno, ya damos por concluida esta parte. Ahí tienen los elementos y seguimos con el profesor Julio. Profe, yo tenía una pregunta. Adelante. Es con respecto a ese fichero que usted abrió en el Notepad. ¿Es el que está en mediación? Es que yo lo quería abrir en el Notepad aquí en mi compu, pero Esta mediación, lo sí. que abro en mediación me abre una pestaña en el navegador. Posiblemente le diste doble clic. Tenés que darle clic derecho y abrir con o abrirlo directamente desde el Notepad++. Ujú. Pero en mediación le doy clic y me abre otra pestaña en el navegador. No, no, tienes que darle pues clic derecho y darle guardar como. Si ya el profesor Julio lo va a hacer. Tienes que compartir vos, Julio. No, para ver si le doy clic, a ver qué es lo que Sí, le él está le hace saliendo. clic y lo abre directo, ¿no? Porque es un XML. Es que, sí. No más arriba, una más arriba. Ah, está aquí. Ajá, Cierto, sí, es lo que está. sí. Tal vez compartirle un toque y le para que vea. Ah, no, mejor hagamos algo. Ah, ¿quién es? Ah, Anthony. Ah, Sí, correcto. si gusta, más bien nos comparte usted pantalla para que lo haga. Y así Es que revisamos estoy que. desde el teléfono, profe. Ok, tenés que dejar el dedo sostenido sobre el link y darle guardar como. Guardar enlace como. Lo Ah, guardo como un... ajá, correcto. Y luego tendrías que bajar una aplicación de editor de texto para que lo puedas ver. Ok. Claro. Es recomendable tratar de hacerlo en la compu, pero sí. Es un poco más incómodo ahí. Listo. Vamos adelante porque la otra Profe, parte. pero a ver, para que quede claro, estoy en el Zoom desde el teléfono, pero, o sea, estoy tratando de hacerlo en la compu, güey. Ok. Ok, ok. Ya entiendo. No, la computadora, vas sobre el link, le das clic derecho, guardar como, y ahí lo abrís en el Notepad++. Y que quede guardado como XML, Eh, punto yo, XML. yo creo que lo que tienes, sí, XML, sí, lo guardas como de XML. Ok. Listo, no más preguntas de esa parte. No, no sé si abro la presentación mejor ahí, para que ellos vean. Sí, yo creo que sería mejor. Que está- Bueno, y, y- Aquí no soy como dirección, ¿cierto? no. Ok, te escucho.
Ok, entonces vamos con este tema, creación de archivo digital local. Ok, entre los objetivos para este tema, modelo de preservación de documentos digitales y práctica de creación de un archivo local. La práctica la vamos a dejar para la siguiente semana porque creo que ya por hoy ha sido bastante para ustedes y luego tal vez se pueden confundir más. Entonces, tal vez mejor hacer el ejercicio la otra semana con ese software que vamos a utilizar. Entonces, hoy nada más vamos a ver la parte teórica y la otra semana continuamos. Definiciones. Estrategias de preservación. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Es que yo no veo. Ok, perdón, sí es cierto. Tal vez echa para atrás un toquecito para que Ahí. vean. Sí, Sí, profe, está bien. tal vez regresa un par de filminas para que vean que está. La presentación era esta. Creación de un archivo digital local. Por acá los objetivos que les comentaba. Y vamos a ver algunas definiciones. Acá estrategias de preservación. Habla de un montón de requisitos estratégicos, legales, técnicos, tecnológicos, funcionales y de necesidades de los usuarios para el desarrollo de la puesta en marcha de un archivo digital. Sin embargo, lo que más nos interesa y en lo que ustedes deben ser más organizados y trabajar con una buena estructura son esos que están ahí abajo en negrita. La parte de política de preservación digital, definición del archivo digital, un plan de datos, un plan de ingreso, un plan de conservación, plan de acceso, tecnología y continuidad. Y ahorita poco a poco vamos a ir viendo en qué consisten cada uno de estos. De momento, lo que nos interesa es que por ahí se vayan guardando todas esas estructuras, documentos, matrices de permisos que vamos a necesitar para definir una buena estrategia de preservación. Entre la política de preservación digital, bueno, esa es una que llega a englobar todo. Esa política tiene, como les decía hace un rato, la parte de requisitos legales, técnicos, tecnológicos y de alguna otra índole que por ahí se requiera. Además de la preservación de los documentos como tal, el desarrollo del esquema de metadatos y mecanismos y recursos necesarios para facilitar, preservar y garantizar la integridad, autenticidad y confiabilidad y acceso a los documentos. Entonces, esta es una parte muy importante. Lo ideal es empezar por ahí a definir, reconocer, identificar todo eso que necesitamos colocar dentro de nuestra política de preservación digital. A nivel de las instituciones es muy importante trabajar esto y trabajarlo incluso en conjunto con la parte de TI. ¿Por qué? Porque hay requisitos tecnológicos y ustedes como archivistas no los dominan todos. Y hay un montón de cosas que desconocen por la naturaleza de las áreas de competencia. Entonces, hay un trabajo en conjunto con la gente de tecnologías es indispensable. Luego, la parte de archivo digital. Esta parte de archivo digital es muy similar a la parte de archivo físico que ustedes ya conocen. ¿A qué me refiero con esto? Que toda la parte de acceso, de custodia, ese pensamiento, toda esa parte que ustedes ya tienen de forma cultural de preservación y de garantizar acceso a documentos, todo esto mismo se traslada al mundo digital y necesitamos generar esa misma custodia que ustedes harían de un archivo físico, pero en uno digital. Acá tal vez la parte donde hay una mayor diferencia es pensar también en la parte tecnológica e interoperabilidad, pero fuera de eso, todos esos principios archivísticos prácticamente son los mismos por los que ustedes se deben preocupar. Como les digo, ahí la parte extra o lo que viene a hacer esa diferencia es esa parte de interoperabilidad, porque, bueno, a nivel de accesos, igual los archivos físicos, no todo el mundo puede acceder a un depósito, no todo el mundo puede ver cierta serie documental o lo que sea, ¿verdad? Hay algunas restricciones. El plan de datos.
El plan de datos, bueno, como lo ven por ahí está la parte del zip, del IP, el DIP. Quizás acá lo que más interesa es esa parte de metadatos. Reconocer todos esos conjuntos de datos que van a ir asociados a los documentos, cuáles son los que necesitamos, definir ahí una estructura de cuáles realmente van a ser obligatorios, necesarios, de que sí o sí los documentos van a ir acompañados de estos metadatos, cuáles podrían ser opcionales. Todo ese tipo de información de la estructura que va a ir acompañada de esos documentos, necesitamos definirla ahí. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, consulta, comentario. No. Ok. El plan de ingreso, ese es totalmente relacionado con la parte del zip, la ingesta al sistema y muy relacionado con lo que vimos anteriormente de los datos. Acá, ahorita más adelante hay una filmina donde les explicamos este protocolo del push y el pull, para que lo tengan por ahí ustedes como referencia, pero entre lo que más nos interesa es las características que ustedes como archivistas son los que van a definir que debe tener esa estructura, esos metadatos al momento de aceptarlos dentro de un sistema. El plan de conservación dice proporciona servicios, funciones, control del entorno digital, incluye estrategias técnicas con el objetivo de mantener a través del tiempo. Como ven, esa parte es muy relacionada a largo plazo, el de conservación a largo plazo, parte de por ahí ya lo que hemos visto un poco ahora con Marco. Y luego el plan de acceso. Ese plan de acceso es muy importante elaborarlo. Es una matriz que, aunque no lo crean, tiene que ser muy minuciosa. Cuando ustedes tengan la oportunidad de configurar y definir las reglas del juego para un sistema de gestión de documentos electrónicos o un repositorio, ese lugar donde, esa plataforma tecnológica donde ustedes tengan documentos, van a ver que incluso entre secretarios los niveles de acceso pueden ser diferentes. Van a ver que a nivel de archivistas los niveles de acceso a un sistema o a cierto sector del sistema, a ciertas secciones, van a ser diferentes. Entonces, la cantidad de roles, usuarios, permisos que ustedes van a tener que configurar es grande. No piensen que es pequeña. No piensen que creo 2, 3, 4 niveles de acceso al sistema y ya lo tengo. La verdad, en la práctica, cuando uno lo tiene que hacer es bastante complejo. No siempre resulta tan sencillo como uno pensaba. Y algo curioso es que cuando esto empieza y cuando la gente empieza a usar un sistema de este tipo, todos quieren todos los permisos y hay que ser muy claros de que, o sea, eso no se puede. Incluso entre los mismos archivistas, se empiezan a poner celosos, que por qué unos sí pueden hacer esto y otros no, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos y muy objetivos al momento de definir los permisos que uno puede otorgar. ¿Acá alguna pregunta con estos tres? No. Ok, continuamos. El plan de tecnología. Ok, esta parte es donde ustedes, bueno, van a necesitar ese trabajo mucho más articulado con la gente de TI. Como les decía, ustedes no son especialistas en la parte de infraestructura tecnológica ni nada de ese tipo. Entonces, para eso en estos cursos también tratamos de meter conceptos, de hablar un poquito de arquitectura, pero siempre teniendo en cuenta que ustedes van a tener que trabajar con la gente de TI. Lo que buscamos acá es que ustedes traten de tener el mayor conocimiento posible para que cuando se toquen en ciertos términos y todo eso ustedes los puedan reconocer y saber de qué se está hablando y que no se pierdan por ahí, pero eso es un trabajo muy de la mano con DETIC que tienen que realizar. Plan de continuidad.
Acá sobre todo, bueno, por acá dice elaborado y actualizado por el Departamento de Tecnología con el propósito de estar preparados en caso de interrupciones largas del servicio causadas por factores internos o externos, sin control con el fin de restablecer los servicios en la mayor medida posible en un tiempo mínimo. Dice, dicho plan abarca todos los sitios e instalaciones de la infraestructura tecnológica, de los componentes, servicios de software hospedados en ellos. Y bueno, por ahí una ISO que es relacionada sobre todo a nivel de seguridad de TI. Esta parte también muy de la mano con la gente de tecnologías y es una a la que hay que prestársele mucha atención porque nos ha pasado que a veces el sistema va marchando bien, todo funciona, se da un apagonazo, pasó algo, se dañó un servidor. Un minuto que se detenga el sistema y ustedes como archivistas en una institución van a recibir una cantidad de llamadas telefónicas que no se pueden imaginar. Y todo el mundo preguntando lo mismo y resulta que todos los trámites eran urgentes y que nada podía esperar. Y eso es algo curioso, porque no sé, es como una cuestión cultural. Anteriormente, todo eso, si no teníamos el sistema, funcionaba con un mensajero. El mensajero iba y trasladaba los documentos, el documento a veces duraba 2 o 3 días en llegar a otra oficina. Y ahora, con que esto se atrase un minuto, la gente se vuelve loca. Entonces, planes de continuidad, sí, efectivamente hay que tenerlos. Aquí está muy relacionado con la parte de riesgos que vimos hace unos días. Y la cosa es tratar de mitigarlo, porque a veces van a pasar cosas que se nos van a salir de las manos. Si bien hay que tener un plan A, B o C, pero incluso puede que a veces el plan no nos resulte, a veces, como les digo, se sale de las manos, pero siempre tratar de mitigar y tener por ahí opciones. Vean lo que pasó con EDUS, qué más que eso, ¿verdad? Hubo que volver al papel, no quedó de otra, había que atender a la gente, había citas programadas y fue un caos. Si bien, bueno, por ahí se la jugaron, pero hubo gente que se quedó sin el servicio, el tema de que ya no se podían sacar citas en línea, todo eso tiene ahí alguna consecuencia. Y a nivel de las instituciones lo que pasa es algo realmente muy similar y como les digo, es cuestión de un minuto que el sistema no funcione y todo el mundo empieza a llamar a pedirles a ustedes en primera instancia una explicación de qué es lo que está pasando. ¿Alguna consulta hasta acá? Ok, continuamos. Por acá tenemos el modelo funcional del archivo digital. Dice, los requisitos funcionales caracterizan los elementos que se deben incluir en el repositorio digital, de acuerdo con el modelo OISE. Son 6 entidades relacionadas a saber. Dice que la entidad funcional de ingreso, de almacenamiento de archivo, de gestión de datos, de administración, de planificación de la conservación y el acceso. ¿Todos entienden que es una entidad funcional? ¿O hay algo que no sepa? Profe, yo eso no he escuchado ese término. ¿No has escuchado el término? Entidad funcional se refiere a un conjunto de personas a las que se les asigna esta función. Entonces son ellas las que se van a encargar de esta parte en específico. Entonces vamos a tener por ahí un equipito que se va a encargar de estructurar todo esto del ingreso, cómo va a ser esa ingesta, luego cómo va a ser ese almacenamiento, la parte de gestión de datos, cómo la vamos a trabajar, cuáles van a ser, y así con todos, ¿verdad? Acá están cada una por aparte, y ya se las vamos a comentar. La parte de ingreso dice que son los servicios y funciones con los que debe contar el repositorio digital para recibir y obtener paquetes. Sí. La función de ingreso sirve como interfaz externa del repositorio con las instancias que producen los documentos para habilitarles el envío de estos con su almacenamiento y conservación. Entonces vean que por ahí, en la parte del push,
que ese es el ingreso. Están por ahí el sistema externo y desde ahí vemos que aparece el zip. La idea es que desde ahí se tiene que empezar a formar ese paquetito ¿para qué? Para entrar al archivo. Dentro de ese archivo, que está ahí representado como ese dibujito de bases de datos, la parte del pool, se refiere a esa parte de obtener. Que bien, al final, ¿quiénes obtienen? Puede ser un sistema externo, puede ser un usuario. ¿Y qué es lo que hace ese de obtener? Obtiene el zip, toma ese archivito y lo traslada al sistema interno. Entonces ahí trasladaría el documento y algunos metadatos que estén por ahí. Procedimiento de transferencia, el método push. Aquí, en esta parte, viene explicado paso por paso cómo se realizaría un push. Ese método de ingreso. Lo voy a decir ahí de forma un poco general, porque si viene muy detallado, luego ustedes ahí lo pueden ir leyendo y revisando con calma, incluso revisando el material que está en mediación, donde es bastante extenso y está con mayor detalle toda la información. Dice que el primer paso empieza por el productor, identificar los documentos que se van a transferir. El segundo paso dice que es sistema productor, preparar los documentos e información de contexto. La tercera parte dice que igual es sistema productor, generar los metadatos descriptivos de ese documento. La cuarta parte se refiere o es donde está ya la parte de interfaz, el módulo para transferencia, es exclusivamente la parte ya de productor. Dice que lo que hace es tomar, encapsular y empaquetar los documentos y su información de contexto en un zip para aplicar la firma digital en formato SADEX para el envío del paquete zip. La quinta parte que tenemos por acá dice que se crea el paquete zip compilatorio con la información de todos los zip que representa cada documento y aplica la firma digital en formato SADEX para el envío para el paquete zip y guarda el zip como compilatorio los contenedores zip de cada documento y los ficheros de documento en caso de utilizar el método de referenciación en un fichero comprimido, o sea, en un zip. O sea, ahí va todo el paquetito con todo y las firmas ya. El paquete SIP se puede meter dentro de un ZIP para que sea más pequeño. Básicamente eso es la idea. ¿Hasta acá hay alguna consulta? No. Ok, por acá continúa el procedimiento. Dice que en esa misma parte de interfaz, en el módulo de transferencia, se genera la lista de remisión, manifiesto, con la información de localización del archivo zip, o sea, ese comprimido que hicimos por ahí, y la información para la validación de integridad y autenticidad. En la fase 7, igual interfaz módulo para la transferencia, se envía el manifiesto al repositorio para su procesamiento. También se envía el paquete zip al dispositivo de almacenamiento convenido para su procesamiento y o custodia. El manifiesto es como decirle a la parte que recibe, aquí tengo todo esto para vos, aquí va. Ese es el manifiesto. Ok, la fase 8, el servicio para la recepción y procesamiento de transferencias, dice por ahí archivo digital, es el que recibe la lista de remisión, o sea, ese manifiesto. Y ahí estaríamos hablando del repositorio como tal, donde estaría quedando almacenado ese manifiesto. La fase 9
dice que está en servicio para la recepción y procesamiento de transferencias, dice que valida la identidad transferente, obtiene el paquete de contenidos, calcula y verifica el hash del paquete de contenidos, aprueba o rechaza el paquete de contenidos dependiendo de la validación de su integridad y autenticidad, acorde con la información declarada en el manifiesto. Hasta acá. Vamos bien. ¿Alguno tiene alguna consulta? Ok, continuamos. La fase 10 dice que es donde está en servicio para la recepción y procesamiento de transferencias. Dice que inicia el procesamiento de cada documento listado en el manifiesto de transferencia. Para cada uno se llevan a cabo los siguientes procesos. Se valida el contenido, estructura y forma del SIG, según lo establecido en el protocolo de transferencia. Se reconoce, valida los formatos de fichero para el documento electrónico recibido. Se revisa la existencia de virus en el fichero referenciado o instancia en el fichero a partir de su representación en base 64. Valida las firmas electrónicas existentes, aprueba o rechaza el documento. En ambos casos se escribe en una bitácora la acción tomada. En caso de aprobación, los eventos serán registrados posteriormente en los procesos de generación de metadatos de preservación. En caso de rechazo, la causa de este será incluida en un informe que se hace llegar al contacto registrado de la unidad transferente. Entonces, vean en esta fase todo el proceso de verificación que se hace, ¿verdad? Y donde hay una toma de decisiones importante a partir de esa validación o verificación que estamos haciendo. Servicio de reconocimiento y conversión de formatos de fichero. Dice, aplica las reglas de administración de formatos y preservación documental. También registra los metadatos de preservación correspondientes al evento de conversión de formato, si lo hubo. El número 12, archivo digital, dice, genera o extrae y guarda los metadatos de preservación, tecnológicos y de evento y las propiedades significativas. El número 13, igual en archivo digital, aplica el esquema de metadatos final de la IP y guarda los metadatos recibidos y creados en la estructura preestablecida. En el 14, se conforma y registra el paquete de información de archivo AIP. Entonces, vean todos los pasos que tiene que hacer el sistema que nosotros debemos conocer y tener en cuenta para la conformación de ese AIP. Esto, así con estos pasos, quizás no se les pueda parecer ahorita incluso muy aburrido, pero vean que está en detalle exactamente cómo se va haciendo la conformación desde que se recibe ese SID hasta conformar el IP. Y sobre todo, quedó muy bien a partir de la explicación que les dio Marco ahora de cómo está conformado ese IP. Entonces, ya ahorita ustedes viendo esto y lo que explicó Marco, pueden dimensionar cómo se va generando la conformación de ese IP en ese XML, por ejemplo. El 15, que estaba por ahí, dice, aplica protección de la información de la IP, calcula las llaves criptográficas para garantizar la autenticidad e integridad de los documentos. 16, crea el asiento correspondiente en el registro de transferencias y actualiza la información en los índices de búsqueda, los sistemas relacionados con la consulta documental. 17, servicio o aplicación firma sellado electrónico. Aplica la firma digital en formato SADEX a todo el paquete creado. Esto genera la versión final de y se procede a su almacenamiento. El 18 dice que notifica el ingreso de transferencia al productor y o responsable del sistema institucional mediante una línea con el detalle en un informe sumario. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, todo lo que hemos visto hasta ahorita lo que hace un sistema como archivemática, en teoría, ¿verdad? Correcto. Porque me recuerdo las partes que él va teniendo y lo que hace cada una de las partes y es eso, ¿verdad? Primero
lo deja como en cuarentena, después revisa que tenga antivirus y todo, bueno, que tenga virus, después hace el IP y después lo manda para que se haga un zip para enviarlo. Entonces yo lo veo como lo mismo, ¿verdad? Exacto. No sé incluso si ya ustedes habían visto esto en otro curso o hasta ahora lo ven así. Yo creo que yo hasta ahora lo veo así, pero sí lo había visto, o sea, en otro idioma, digámoslo así, Ajá. en Archivemática. Ok, ok. Gracias, Fabricio. Ahora vamos con el método de obtención. Igual inicia con el productor. Dice que identifica los documentos a transferir. El productor debe establecer de forma previa un contrato con el archivo digital que le permite a este último conocer cuáles son los documentos que serán transferidos. En el número 2, productor archivo digital establece el canal para acceder a los documentos identificados para su conservación y los orígenes y permisos de acceso a la información de contexto. En el punto 3, el agente middleware del archivo digital establece comunicación con los canales definidos por el productor para la recolección de los documentos y genera los metadatos descriptivos y la información de contexto a partir de los orígenes establecidos. ¿Saben qué es el middleware? No, profe. No. Viene a ser como un intermediario entre esa solicitud de información y lo que está dentro de nuestros registros, nuestro repositorio. Entonces, él está ahí como un punto intermedio que se crea para ir a hacer la consulta y sacar desde ahí esa información y luego pasarla hacia el siguiente nivel. Entonces, veámoslo como un intermediario. Profesor, ¿es como el API REST o lo del protocolo de JSON? Digamos que el API REST es el punto de entrada, pero el middleware es una aplicación intermedia que lo que hace es un procesamiento. Bueno, veámoslo como el middleware, sí lo podemos hacer como una analogía. Supongamos que en este caso es un pool, ¿verdad? Entonces, el pool sería como que ustedes salen de aquí, ¿verdad? De este edificio, se montan en el bus de la U para ir a tomar el otro bus, digamos. Entonces, el bus que ustedes van, los lleva a ustedes, que son los datos, hacia el otro punto. ¿Ok? Entonces, el bus actúa como el middleware. No sé si cierta analogía les hace o más sentido que la explicación de un middleware. Sí, mejor, gracias, profe. Ok. Ok, continuamos con la fase número 4 por acá. Dice el agente middleware encapsula y empaqueta los documentos y su información de contexto en contenedores zip. Aplica la de firma digital en formato SADEX. Para el envío del paquete zip, el certificado digital firmante deberá aplicar el método que permita reconocer el origen del pool. El paquete debe identificarse como de origen pool, pero la validación de esto dependerá de la autenticidad de la firma digital del paquete. El número 5, servicio para la recepción y procesamiento de transferencias, dice que reconoce y valida la procedencia e identifica el paquete como de origen pool para aplicar un mecanismo abreviado de carga sin paquete zip compilatorio. El número 6, servicio para la recepción y procesamiento de transferencias, inicia el procesamiento del documento mediante los siguientes procesos. Primero, valida el contenido, la estructura y la forma del zip según establecido en el protocolo de transferencia. 2. Reconoce y valida los formatos del fichero para el documento electrónico recibido. 3. Revisa la existencia de virus en el fichero referenciado
o insta el fichero a partir de su representación en base 64. 4. Valida las firmas electrónicas existentes. Y 5. Aprueba o rechaza el documento con la bitácora y generación de metadatos correspondiente. 7. Servicio de reconocimiento y conversión de formatos de fichero. Dice, aplica las reglas de administración de formatos y preservación documental, registra el nuevo formato como el formato disponible y guarda el documento original. También registra los metadatos de preservación correspondientes al evento de conversión de formato, si fue que lo hubo. El 8, archivo digital, dice, genera, extrae y guarda los metadatos de preservación, tecnológicos y de evento y las propiedades significativas. El número 9, archivo digital, aplica el esquema de metadatos final de la IP y guarda los metadatos recibidos y creados en la estructura preestablecida. 10, archivo digital, conforma y registra el paquete de información archivística, IP. El 11, aplica protección de la información de la IP, calcula llaves criptográficas para garantizar la autenticidad e integridad de los documentos. 12, archivo digital, dice que crea el asiento correspondiente en el registro de transferencias y actualiza la información en los índices de búsqueda y los sistemas relacionados con la consulta documental. 13. Servicio o aplicación de firma sellado electrónico. Dice que aplica la firma digital en formato SADEX, XL, y a todo el paquete creado. Esto genera la versión final de la IP y procede a su almacenamiento en el soporte definitivo. No sé si hay alguna consulta. No. Ok. Profe, yo sí tengo ¿cuál es la diferencia así como general entre push y pull? Ok, uno con solo incluso el nombre, ¿verdad? Porque uno era para insertar y el otro era más que todo para la obtención. Entonces, si los vemos, casi que este viene a ser como una forma inversa a lo que hacía el otro. Entonces, digamos que el insertar podría ser la información que se envía, por ejemplo, desde la institución, y el de insertar sería como más bien cuando un servidor le manda o en la nube o el servicio que uno tenga le manda a uno la información. Véanlo acá, por ejemplo, ahí en el centro está la base de datos. Entonces, del lado blanco, yo lo que estoy haciendo es ese ingreso, ese push. Y del otro lado, más bien, estoy haciendo lo contrario, ¿verdad? Estoy haciendo ese proceso de extraer, de obtener. Ah, ok. Entiendo. Sí, Y, el push es cuando entra y el pull es cuando va a salir. ajá. Entonces, por eso todo ese montón de pasos y todo eso por ahí que es importante que ustedes sepan que existe, que pasa, o sea, que es necesario para los dos caminos, ¿verdad? Sea para hacer ese proceso de insertar o de obtener los datos o el documento o lo que tengamos por ahí, ¿verdad? Ok, luego por acá el modelo tecnológico de archivo digital. Dice que el servicio para la recepción del SIM implementado de manera híbrida, la creación y gestión de una estructura de organización, la creación y gestión de contenedores asegurables de archivos, servicio de detección de virus y amenazas de malware, comprobación de autenticidad e integridad de los documentos, el servicio de reconocimiento y conversión de formatos de fichero, la gestión de protocolos para la administración y acceso, utilización de esquemas de metadatos y la verificación del documento. Entonces, por ahí, todas estas características que al fin y al cabo lo que nos ayudan es a componer ese modelo de archivo digital. Por acá continúan la estructura de información de la IP mediante un estándar METS,
la operación asincrónica para el transporte, firmado y sellado de tiempo por la autoridad de confianza o el competente, bueno, en este caso, el MISIT, ahí con los servidores en el Banco Central y todo ese proceso. El servicio de búsquedas integrables hacia otros desarrollos informáticos, lo que les comentaba antes de la interoperabilidad, control de acceso a documentos en custodia de los niveles por serie documental, gestión de reglas de trazabilidad personalizables, interfaz web para la configuración, establecimiento y políticas de descripción, documental, acceso y confidencial, administración, transformación, reconocimiento de formatos de ficheros digitales y demás funciones del archivo digital detalladas en esta lista de servicios y funcionalidades. Como ven, son realmente un montón de cosas las que hay que considerar. No es algo así tan sencillo. Y como les digo, nos quedó muy bien eso viendo el ejercicio que hicieron ahora con Marco, porque creo que les permite, sobre todo ya dimensionar cómo es que todo esto fluye, cómo se va capturando todo por ahí, dónde va quedando, viendo la estructura de ese XML, viendo esas conversiones de formato, que dentro del XML tengo un base 64, respetar las estructuras por ahí donde se ubican las firmas digitales, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y quedaríamos hoy acá. La siguiente semana vamos a hacer esta práctica para que lo tengan por ahí en cuenta. Entonces vamos a iniciar con un paquetito de software que ya está por ahí activo en mediación. Si alguno lo quiere ir descargando, utilizando, incluso quedó un manualito. Si quieren ir adelantando, lo pueden ir haciendo. Les vamos a colocar un video que encontramos por ahí de cómo hacer una máquina virtual para quienes no lo han podido hacer. Ahí viene explicado paso a paso cómo se descarga un Ubuntu, cómo se descarga el VirtualBox, cómo se instalan ambos. Viene paso a paso explicado cómo hacer la configuración para que ese Ubuntu funcione dentro de esa máquina virtual. Entonces es un ejercicio que también ustedes por ahí pueden ir haciendo. No sé si... Sí, además vamos a agregar, además del ejemplo que está ahí para el archivo local, que es con una aplicación que se llama Hopla, vamos a agregar otro que se llama Archivist Toolkit, que lo que hace es que genera de una vez todo lo que son los XML de un repositorio en METS. También se aplica para la parte del repositorio local, pero que eso les vaya a gustar. Y si no hay más consultas, quedamos acá. Listo, entonces buenas noches y que estén muy bien. Buenas noches, hasta luego. Profe, Sí, hacer una consulta. ¿quién habla? Ahora, sé que es algo ahorita o no sé, como usted guste. Voy a detener la grabación, nada más. Ah. Stop recording.